con los doctores Luis Díaz. La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad, eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Que Trinidad. el dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es sumamente. Y José Que Pichardo. ese dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Buenas noches. Aquí entre galenos, como siempre, hoy no tenemos la presencia de Pichardo, se le ha presentado una situación muy particular, familiar, pero estamos Laura y yo aquí para compartir con ustedes. Tenemos un formato pequeño diferente, ustedes saben que Pichardo es que maneja toda la parte tecnológica y todo esto, pero nada, recordarle que como cada sábado para compartir con ustedes. Hoy tenemos un invitado vía Zoom que ojalá podamos hacer el contacto con tiempo con él para poder hablar sobre el paciente renal. En esta semana se celebró el Día Mundial del Paciente en Diálisis del Riñón y realmente la enfermedad renal es una enfermedad que ataca, padecen millones y millones de personas en el mundo y dominicanos en particular. Una enfermedad de alto costo, catastrófica como se ha llamado, crónica, el paciente con insuficiencia renal, o sea, con los riñones ya dañados, puede durar mucho tiempo, bueno, colocándose en un tratamiento especial que se llama diálisis. De eso trataremos de hablar con nuestro invitado hoy. Laura, buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Cómo se siente? Feliz de volver aquí al estudio por fin luego de tanto tiempo. Bueno, Laura ya es funcionaria del ministerio. No. Vamos a ver, Laura, ¿qué es lo que tú eres en el ministerio? No. Yo manejo las redes del SINAP, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Nos pueden seguir @SINAPRD. Y también soy asistente técnica del Departamento de Ecoturismo. ¿De ecoturismo? De ecoturismo. ¿Y las redes de áreas protegidas? Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Y qué es lo que tú haces? ¿Llamar a la gente a que las cuide? ¿Cuál es tu función? Bueno, nosotros subimos fichas técnicas que abordan sobre dónde está esa área protegida, cuál es la superficie que abarca, qué categoría tiene, qué recursos hidrográficos se encuentran ahí, qué actividades ecoturísticas tú puedes hacer ahí, si tú puedes bucear, puedes hacer snorkeling, si tú puedes hacer campismo, senderismo y muchas otras cosas más. Por ejemplo, observación de aves, qué especies se encuentran ahí. Todo eso se sube en el SINAP para que la gente sepa. Por ejemplo, yo voy para el Aniana Vargas. ¿Qué yo puedo hacer en el Aniana Vargas? Bueno, ahí están las guacarataínas. Hay muchos petroglifos. Si te interesa la historia taína, tú puedes visitar el Aniana Vargas y ver esa parte de la historia taína. Yo quiero ir a los Haitises, si me gusta hacer kayakismo, un lugar perfecto porque tú te montas en tu kayak y das una vuelta por los Haitises y es una actividad chulísima. ¿Para ir a esas áreas hay que pagar o no? Sí, para las áreas protegidas hay una cuota de entrada. Okay, que varía entre cada área protegida, no es una cuota fija para... Y está protegida, hay guardianes y eso. Sí, por los guardaparques, que tengo entendido... Pero esos guardaparques ustedes no le pagan porque cada rato renuncia uno porque ustedes no le pagan, ¿ya le están pagando? Tú dices ustedes no le pagan. Bueno, el ministerio, porque tú eres funcionaria del ministerio. Yo ningún funcionaria, yo soy una empleada, una servidora pública, Luis, una servidora pública. Una servidora pública. Claro que sí. Bueno, sí. Es verdad que a veces hay mucha deficiencia con la parte de los guardaparques. Precisamente ahora en el SINAP tengo planeada una campaña que se llama Guardianes de la Española, que es dar a conocer en cada área protegida la historia de esos guardaparques para que la gente conozca quiénes son y le den el valor que el trabajo que ellos realizan, porque básicamente cuando tú eres guardaparque tú entregas tu vida por esa área protegida.
Y bueno, ahora con el proyecto de empleos verdes se han entrado muchos guardaparques y tengo entendido que se está ampliando el presupuesto para pagarles, pero eso es algo que yo he escuchado, pero no te puedo dar. ¿Tú trajiste algún seguramente. video hoy? No, porque ya No, como porque estoy ya tú aquí, estás aquí. le voy a decir mi diapositiva. Correcto. Tú trajiste tu diapositiva. Sí, Bueno, sí. pues vamos entonces con la sección ecológica de Laura Rosario. Bueno, en la sección ecológica de esta noche voy a abarcar el tema sobre algunos términos que no se emplean de forma correcta, como son ecología y ecologismo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pasa que mucha gente utiliza la palabra ecología para todo lo que tenga que ver con medio ambiente, ecología. Pero la ecología no es quizás lo que ustedes están pensando. Siguiente diapositiva. Luis, yo quiero que tú me mires esta imagen y tú me digas quién es quién. ¿Cuál es el ecologista y cuál es el ecólogo? ¿Qué es ecología y qué es ecologismo para ti? Yo no veo nada. ¿Tú no ves nada? Yo veo ahí un letrero y En la y primera otro. imagen hay unas personas que Ajá. están protestando y en la segunda imagen hay unas personas que están como evaluando algo, unas plantas. Correcto. El ecologista es el que está al lado de la derecha. El señor y la mujer y el hombre ahí. ¿Ese es el ecologista? Sí, sí. ¿Y quiénes son los que están protestando? ¿Cuál es la diferencia de aquí? Ecología y ecologismo. Ecologismo. Bueno, el otro es el ecologismo, entonces. Pues déjame decirte que estás al revés. Ujú. Míralo ahí. Ecologismo son las personas que están protestando y la ecología son esos científicos que tú ves ahí evaluando esa planta. Así que vamos a ver en detalle qué es cada cosa. La ecología es una ciencia, es una rama de la biología que estudia a los seres vivos y esta relación que tienen con su entorno, con su medio ambiente. Entonces, lo que ven ahí en la imagen son dos ecólogas que probablemente están evaluando esos helechos que se ven ahí. La ecología es una disciplina científica y quienes practican la ecología son ecólogos. Tú necesitas, digamos, un título universitario para tú ser un ecólogo. Así que yo no soy una ecóloga. Cuando yo me gradúe de biología y me especialice en ecología, yo seré una ecóloga. Ahora vamos a ver con el ecologismo. El ecologismo es un movimiento global político y social cuyo objetivo es la protección y conservación del medio ambiente, llevando a cabo críticas sociales con el objetivo de concientizar a la población. Quienes practican el ecologismo son los ecologistas. Como ven ahí, es un grupo de ecologistas que están protestando por lo que ven ahí en el letrero, en empresas tóxicas, contaminantes. Ellos están ahí alzando la voz para llamar la atención sobre esta problemática ambiental. Y en la imagen anterior lo que pudieron ver son unos científicos llevando a cabo un estudio. Siguiente diapositiva. Diferencias claras. Míralo ahí, Luis. El ecologismo, movimiento social y político. La ecología, una disciplina científica. Correcto. Entonces, ¿te quedó claro? Ya, totalmente. Estoy graduado ahí. ¿Está graduado? Yo soy en el ecologismo. Sí, tú eres un ecologista. Un ecologista, Porque correcto. tú practicas, tú haces críticas sociales para que se corrijan ciertas problemáticas ambientales. Y yo planeo ser una ecóloga, pero por el momento solo soy una ecologista. Cuando yo me gradúe y me especialice, voy a ser una ecóloga. Así que espero que le haya quedado claro estas diferencias. Y ahora aprovecho y aclaro otros términos de reusar y reciclar. Mucha gente utiliza la parte de reusar como si fuera reciclaje. Y me dicen, ay Laura, que yo reciclo. Y no me gusta bajarlo de la nube, pero no, usted no está reciclando.
Eso no es reciclaje. Vamos a ver cuál es la diferencia. Reusar o reutilizar es volver a utilizar un objeto o material, ya sea para el mismo fin que tenía o para uno nuevo. Por ejemplo, la semana pasada estaba tomando un curso de drones y nos dieron unos jugos en unos vasos plásticos y lo colocaron luego, esos mismos vasos los reutilizaron para hacer una figura en el piso para practicar y volar los drones encima de esa figura. Y dijeron, ay, estamos reciclando los vasos. Yo dije, no, estamos reusando los vasos porque los vasos siguen siendo vasos plásticos. ¿Qué diferencia hay con el reciclaje? Que el reciclaje es un proceso industrial. Cuando tú reciclas, se requiere que el material inicial pase por un proceso o tratamiento que lo va a convertir en una materia prima nueva, o sea, en un nuevo material. Como ven ahí en la imagen, eso es una planta de reciclaje. El proceso de reciclaje inicia cuando nosotros segregamos o dividimos los desechos en orgánicos, inorgánicos, o a veces hay más divisiones, papel, cartón, aluminio, latas y así. Primero se dividen, luego cada desecho va a su planta de tratamiento y en ese proceso industrial vuelven y se convierten esa materia, ese material en materia prima. Por ejemplo, cuando llevamos el plástico en el proceso industrial, se convierten en pellets o en bolitas pequeñas de plástico que se utiliza para fabricar otra cosa diferente. Digamos que con galones de plástico hagamos una silla, por ejemplo. Pero es un proceso industrial. Ahora, ¿qué es lo que nosotros mayormente hacemos? Nosotros reutilizamos. Hacemos manualidades, como ven en la imagen, con una botella plástica. Hacemos otra tipo de cosas, hacemos otro envase, ahí vemos una velita, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva. Vamos a ver las diferencias claras para que ya aterrizar un poco el concepto. Reutilizar y reciclar. Reusamos es un proceso manual y significa volver a utilizar, como se volvió a utilizar ese periódico para hacer una bolsita de regalo. Reciclar es un proceso industrial. Es cuando se convierte un desecho X en una materia prima. Ahí se convirtieron botellas de plástico en esos contenedores que ustedes ven en la imagen. Así que nada, yo espero que les haya quedado claro el concepto de ecología y ecologismo. Mayormente nosotros hacemos ecologismo. Los científicos son los que practican la ecología, los ecólogos. Nosotros no podemos utilizar ecología en todo porque lo que estamos haciendo es ecologismo, un movimiento social. Y recordar la diferencia entre reusar y reciclar, porque no siempre que creemos que estamos reciclando, no es así, estamos reutilizando. Así que espero que le haya quedado claro a todo el mundo. Bueno que Laura venga todas las semanas y pida permiso. Bueno, pero como funcionaria ella puede ya pedir sin problema. Señor director, tenemos a nuestro invitado vía Zoom. Edis, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Ya estamos en el aire. ¿Cómo se siente? Mi nombre es Edis Castillo. Soy paciente renal con 21 años en diálisis. En el año 2009 fundé la Asociación de Pacientes Renales Sendero de Vida, que es una institución que se dedica a velar por el respeto de los derechos de los pacientes renales. Soy presidente de la Coalición Dominicana de ONGs por la Defensa de la Salud, que es una institución de pacientes de alto costo, conformada por 17 ONGs también de alto costo, como cáncer, etc. Bien. Cantidad de pacientes renales. Es muy frecuente los pacientes renales. Tenemos mucho. En República Dominicana hay muchos pacientes en diálisis. En diálisis habemos unos 4.263 pacientes que dependemos de una máquina de diálisis o de la diálisis peritoneal. Esos son que estamos en diálisis. Ahora, los que están en prediálisis en estadios menores que aún no están en diálisis,
una cantidad mayúscula y la mortalidad es excesiva. ¿A qué se debe tantos pacientes con problemas renales en el país? ¿Han identificado ustedes alguna causa? Sí, cómo no. Tú sabes que las principales causas de la insuficiencia renal crónica es la hipertensión y la diabetes. Nosotros tenemos en nuestro país que el 37% de la población es hipertensa, con el agravante de que muchos no saben que son hipertensos. Y tenemos también un 11% de diabéticos. Entonces, dadas estas enfermedades con un porcentaje tan alto, es lo que lleva al paciente a la diálisis. De hecho, esos pacientes que no saben que son hipertensos llegan a la consulta del nefrólogo y cuando llegan es derecho para dializarlo. Bien, Laura. Una duda. Aquí. Mi duda es, ¿cómo es el proceso de la diálisis? Por ejemplo, yo estando aquí como el público que no conoce tanto sobre el tema, ¿cómo es este proceso de diálisis? ¿Qué es lo que ustedes pasan en su día a día? Ok, el día a día del paciente renal, bueno, lo que dependemos de la hemodiálisis, porque hay dos tipos de diálisis. Está la hemodiálisis y está la diálisis peritoneal. La hemodiálisis debe haber un acceso vascular a través de una vena donde se le fabrica, vamos a decirlo así, una fístula arteriovenosa, que no es más que la unión de una vena con una arteria para producir un flujo mayor de sangre que pueda, a través de dos agujas, conectarnos a la máquina y entonces se produce el proceso de la diálisis donde se extraen los tóxicos y los líquidos excesivos que tiene el paciente porque ya sus riñones ya han perdido su capacidad de depurar esos tóxicos. ¿Qué tiempo dura el proceso de diálisis? El proceso normal son 4 horas, 3 veces por semana. Eso es la hemodiálisis. Ya la diálisis peritoneal es otro tipo de diálisis. Tú dices tiene 21 años, tú tienes como paciente ya de diálisis. Sí. 21 años ininterrumpido, yendo 3 veces a la semana a dializarme, o sea, a limpiarme la sangre, que es la diálisis. ¿Nunca has tenido la oportunidad o has pensado en un trasplante renal? Bueno, de pensarlo lo pensé, pero a mí se me descalificó por otras patologías. O sea, nunca he sido candidato a trasplante. Ok, hablemos un poco de la fundación. ¿Qué ofrece la fundación al paciente que a raíz de esta entrevista te llama y te dice, mira, yo soy paciente nefrópata? ¿Qué le brinda la fundación? La Asociación de Pacientes Renales en Deber de Vida ofrece primeramente la orientación, porque el paciente cuando cae en diálisis llega sin ningún tipo de conocimiento, qué puede comer, qué no puede comer, qué puede dañar su tratamiento, incluso cosas que pueden causarle la muerte, medicamentos que le son contraindicados, por ejemplo. Yo escribí en el año 2005 el manual del paciente renal. Ese pequeño manual de unas 100 páginas es el ABC de todo paciente renal, ya sea de diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal, porque el paciente llega totalmente deprimido, llega sin saber nada, no importa incluso que sea médico, no importa que sea profesional, sino en ese libro yo digo que es el ABC. ¿Por qué? Porque se le explica que ese libro contiene los principales datos que debe conocer un paciente. Ese libro se le entrega de manera gratuita a aquellos pacientes que entran en diálisis.
siempre tenemos disponibles. Ya hemos editado unas 3.600 ejemplares de ese manual. Se le entrega de manera gratuita. Nosotros tenemos también nuestro periódico o boletín Mundo Renal, que es nuestro medio de información que llega a los pacientes a las salas de hemodiálisis, y también a través de nuestra página web mandamos también a los pacientes por la vía del internet. Dentro de nuestras posibilidades, nosotros ofrecemos los pasajes para que el paciente, que muchas veces no tiene con qué pagarlo para ir a diálisis, no se quede sin una diálisis. Hay pacientes en nuestro país que solamente reciben 2 diálisis porque no cuentan con los recursos necesarios. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, ofrecemos eso. Cuando el paciente no tiene para ir a diálisis, nosotros le ofrecemos ese servicio, que es parte de nuestro sistema de asistencia social. Pero también ofrecemos sillas de rueda. Si tú accesas a nuestra página de Facebook, podrás ver que en el día de ayer tenemos una silla de rueda a un paciente que no puede caminar. ¿El nombre de tu página de Facebook para que la persona lo sigan? En Facebook nos pueden buscar como Asociación de Pacientes Renales Sendero de Vida. Y en nuestra página web, ya una página profesional, estamos como renalsenderodevida.org. renalsenderodevida.org es nuestra página oficial. A través Escúchame por interrumpirte, de casualidad ¿no puede enviar un ejemplar de este documento para pacientes de diálisis? Sí, claro, con mucho gusto lo haremos. Me da la dirección y se lo enviamos, tanto del manual y de nuestro boletín Mundo Renal, que ya, por cierto, ya sale el lunes. Ya comienza el de este mes. Los pacientes del norte de Moca pueden obtener algunos de esos beneficios que ustedes, en la medida de sus posibilidades, le brindan a los pacientes. Nosotros damos servicio a nivel nacional, te repito, dentro de nuestras posibilidades. Sí, claro. Pero pacientes de Santiago, pacientes de San Juan, pacientes de Guardia Romana, de San Pedro, nos llaman, algunos solicitando efectivo para ir a su diálisis, medicamentos, porque hay medicamentos básicamente para la hipertensión, que son sumamente costosos, y se lo enviamos a través de los servicios de transporte, ¿no?, de guagua, y los pacientes lo van a buscar allá. Cuando nos requieren el libro, se lo enviamos también del mismo modo. Bien. Eddie, ¿cuántos centros públicos de diálisis, de hemodiálisis, tenemos en el país? Mira, yo no recuerdo eso. Yo tengo ese dato en la oficina, porque estoy en mi casa en este momento. Y ha aumentado sustancialmente, bueno, los públicos, ¿no? Los públicos, no tengo aquí a mano el dato. Lo tengo, sí, pero no cuento con el dato exacto. Ahora, los más grandes son el Hospital Padre Villini, el Hospital Moscoso Puello, ¿no?, que ofrecen mayor cantidad. Por ejemplo, en las últimas estadísticas que tengo, la más reciente, o sea, en octubre por ahí, teníamos en el Padre Villini unos 186 pacientes, pero que eso fluctúa mucho, la cantidad de pacientes, porque la mortalidad, la verdad, Ok. tenemos también el Moscoso Puello, que es un hospital grande. Básicamente se trasladan muchas veces hasta del interior del país. La región sur, los pacientes nefrópatas de la región sur, ¿tienen que ir a Santo Domingo o hay alguna unidad en el sur profundo de diálisis?
Bueno, existen las unidades privadas también, que cualquier persona que tenga un seguro con el régimen contributivo puede acceder. Puede accesar. En Baní hay una sala de hemodiálisis privada, pero hay en Asua hay otra también, donde los pacientes accesan a la terapia. En Romana, San Pedro, Higüeya, Punta Cana. O sea, se ha proliferado mucho el servicio privado de la hemodiálisis. Y antes, cuando yo caí en diálisis, yo tuve que ir, aún teniendo un seguro, tuve que ir al Padre Guillines, donde estuve 5 años debido a que no había seguridad social. Ahora cualquier persona que tenga un seguro privado puede accesar. Y también con el seguro subsidiado hay algunos hospitales que son ONGs que les cubre la hemodiálisis. Edis, ya que tú mencionas esa parte de cuando tú caíste en diálisis, yo quisiera que tú nos contaras un poco tu historia de cómo fue que descubriste que tenías esta patología, cómo te enteraste y cómo ha sido todo el proceso durante estos 21 años. Bueno, la verdad es que yo caí en las manos equivocadas. Yo caí en las manos de un urólogo que no sabía de esto nada. En una clínica de la capital, yo fui a un urólogo porque tenía problemas en las vías urinarias. Lo lógico era que yo fuera a un urólogo. Él me internó, yo había perdido mucho peso, tenía malestar, que yo no podía comer nada, rebajé hasta tener unas 90 libras, tuve interno 3 veces y él no logró detectar lo que yo tenía. Él me hizo la prueba del HIV 7 veces, porque pensaba que yo tenía el HIV. Y todo salía negativo. Hasta que una amiga mía, que es bioanalista, le preguntó a mi esposa que si me habían hecho la prueba de urea y creatinina. Y ese señor, lamentablemente, no lo había hecho, estando 3 veces interno en esa clínica, bajo sus cuidados. Entonces, cuando él mandó como mi esposa le preguntó que cómo estaba mi urea y creatinina, inmediatamente me mandó a hacer la prueba y ahí fue donde por fin él determinó que yo era un paciente renal ya terminal. Entonces me dijo, mira, tú eres un paciente renal, tus riñones no están afectados, tienes que, digo yo, pero ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo le pregunto, me dice, no, tú tienes que dializarte, pero ¿cuánto cuesta la diálisis? Me dice, mira, para comenzar, tú tienes que comenzar por lo menos con 125,000 pesos. Dinero que yo no tenía, porque imagínate, ¿cómo? Y me dijo, lo que vamos a hacer es que te vamos a transferir al Hospital Padre Guillines, que ahí la diálisis es gratis. Así lo hizo. Y tuve grandes inconvenientes, porque tú sabes cómo es nuestro sistema hospitalario, sobre todo en esa época, ¿no? Estamos hablando de ya 21 años atrás. Para yo obtener una diálisis, yo tenía que estar en el hospital a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, y cuando yo llegaba ya estaba lleno el primer turno y el segundo. Tenía que esperar a veces hasta las 10 de la noche. ¿Por qué? Yo decía, pero ¿cómo es posible que a las 4 de la mañana ya el primer turno esté lleno? Y entonces descubrí que era que los pacientes amanecían en el piso, acostados en un cartón. Por eso yo nunca pude alcanzar el primer turno. Yo digo, no, es increíble. La verdad que es una situación bastante difícil, ¿eh? Muy difícil, independientemente al hecho de que hay que tener muchos deseos de vivir y la verdad que tener la fe puesta en Dios. Yo te puedo afirmar, Luis, que yo soy un milagro de Dios. Te lo puedo asegurar con toda honestidad. Yo soy un milagro vivo de Dios. Edis, bueno, de la ciencia también, Eddie, ¿verdad? Porque no, claro. Claro, de tus creencias, que son, ¿verdad?, un derecho que tú tienes. Si no existe la ciencia claro. Del conocimiento y del desarrollo de la máquina de diálisis,
pues no basta solamente la creencia, No, ¿verdad? no, eso es indiscutible. O sea, yo pues, no te lo mencioné porque, claro, pienso que estaría de más bien mencionar. La ciencia es vital. Correcto. Eddie, hablemos un poquito de una realidad, seguridad social. Coméntanos sobre qué le ofrece la seguridad social al paciente en diálisis y qué modificaciones entiendes tú, aprovechando el momento donde estamos hablando y trabajando y la necesaria modificación de la ley desde el punto de vista del paciente renal. Coméntanos algo. Mira, la verdad que hemos tenido logros en el área de los pacientes renales. Yo pienso que hemos tenido más logros que otras patologías, porque tú sabes que recientemente, bueno, el año pasado, la CISARRID envió al Consejo de la Seguridad Social una resolución donde se aumentaba para fines de trasplante de 1 millón a 3,5 millones. Eso ha sido un éxito en el área renal. Ahora, ¿qué está pasando con el tema de la cobertura en el tema de diálisis, Y es el hecho de que tú sabes que actualmente hay que pagar en el sector privado unos 30,000, 20 y pico mil o 30,000 pesos al año cuando se acaba la cobertura en términos para diálisis. Y eso ahí se le complica hasta el punto de que muchos pacientes que tienen el seguro, el plan básico de salud, tengan que dializarse en hospitales públicos, ocupando un lugar que podía estar otro. ¿Por qué? Porque no tienen esos 30,000 pesos que debe pagar anualmente cuando se le acaba la cobertura. Hay un 80% de cobertura para la hemodiálisis. Nosotros vamos a proponer que sea un 100% de diálisis para que el paciente pueda accesar y tener una mejor calidad de vida. Debo agregar que también hemos tenido éxito porque anteriormente la seguridad social no cubría la fístula arteriovenosa, tampoco cubría las prótesis vasculares para fístula, para aquellos pacientes que no pueden accesar, hacerse la fístula de manera natural. Hemos logrado varias cosas y eso ha sido un éxito, pero faltan muchas cosas, nos faltan muchas cosas. ¿Ustedes como sociedad han sometido algunas modificaciones a la ley? ¿Se han acercado a la Cámara de Senadores o a las mesas de discusión? Sí, no solamente eso, sino nosotros sometimos la aprobación del Día del Paciente Renal, propuesta que fue aprobada por el Senado primeramente y cuando pasó y perimió en la Cámara de Diputados. Entonces lo sometimos al revés, a ver si la pegamos. Lo sometimos a la Cámara de Diputados, la aprobaron y entonces en el Senado perimió, cosa que yo no entiendo. Vamos a someterla de nuevo. Me decías de la situación, ¿no? ¿Perdón? Mira, hay una cosa en la que yo quiero destacar, quiero destacar, es el tema de las fístulas arteriovenosas. Tú sabes que hay dos, para el paciente en hemodiálisis, hay 2 vías de acceso vascular, o sea, ¿cómo se conecta el paciente a la máquina de hemodiálisis? La primera, que es a través de un catéter, que puede ser permanente, que le puede durar al paciente 2 años, 3 años, pero que al fin y al cabo es una fuente de infección. Lo ideal es que el paciente no se dialice por catéter, ni sea, ya sea transitorio, mientras pasan unos 30 o 40 días en madurar la fístula. Pero lo ideal es que todo paciente tenga una fístula arteriovenosa. ¿Por qué razón? Porque el paciente tan pronto termina la diálisis, se va a su casa, en su casa ya al otro día se quita los apósitos de las punciones que tapan las punciones de las agujas y ya el otro día se puede meter en una piscina, puede ir a la playa. En cambio, el paciente que tiene un catéter colocado
tiene el problema de que no puede hacer lo que hace un paciente con fístula. Además de que el catéter es una de las causas, el catéter es una de las principales causas de muerte del paciente renal. ¿Por qué razón? Porque está sujeto a mucha infección y eso requiere de una asepsia que muchos pacientes no tienen el conocimiento para mantenerlo con una higiene, una asepsia, con la asepsia que demanda. El paciente debería entrar a la diálisis ya con su fístula hecha. Tan pronto el paciente es diagnosticado con una insuficiencia renal y ya está dando señales de que va a caer en diálisis, el médico debe indicarle su fístula para que nunca se le ponga catéter. Porque el catéter causa infecciones recurrentes que van al traste con la vida y la calidad de vida del paciente. Eso hay que corregirlo. En el sector público, mira, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, en el sector público, nosotros manejamos datos estadísticos. Tenemos que el 43% de los pacientes renales en diálisis se dializa a través de fístula. Y tenemos un 48% de pacientes renales que se dializan a través de catéter, ya sea permanente o ya sea transitorio. Nosotros tenemos siempre aquí en nuestra institución por lo menos 2 o 3 catéteres para casos de emergencia. Nosotros, el catéter puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. ¿Por qué? Porque puede salvar una vida. Y siempre, no importa el día, no importa la hora, aquí en este momento pueden llamar de cualquier paciente y nosotros le hacemos llegar un catéter cuando a veces en los hospitales no hay. Eso nosotros hacemos. Qué fuerte, honestamente. Yo quisiera que tú le hicieras ver al público la diferencia de vida que tiene una persona sana y una persona que tiene que dializarse. O sea, qué cosas, qué lujos no puede darse una persona que se dializa a diferencia de una persona que goza de su plena salud. Muy buena pregunta. En primer lugar, la máquina de hemodiálisis es un riñón artificial que nos lo prestan, vamos a llamarle así, durante 3 horas y media o 4, 3 veces a la semana. O sea, la persona sana, vamos a llamarlo, sus riñones lo dializan 24/7, o sea, funcionan 24/7 y orinan normal. El paciente renal, cuando tiene ya más o menos 3 años para adelante, por ahí dependiendo de los conocimientos o la orientación que haya recibido de su nefrólogo o otro médico, no puede, o sea, tiene los líquidos, entiéndase leche, agua, restringidos. ¿Por qué? Porque pierde la capacidad de orinar. Al perder la capacidad de orinar, tiene que medir todo lo que es líquido, no importa lo que sea sopa, lo que sea. Entonces la máquina hay que controlar, por ejemplo, yo tengo mi peso seco es de 135 libras. Ahora, ya yo me dialicé ahorita. Yo vine normalmente manejando mi vehículo normal, comí normalmente, lo que no me está contraindicado. Pero el paciente que no tiene los conocimientos no puede tener una buena calidad de vida. Hay alimentos que están contraindicados, sobre todo aquellos alimentos que son ricos en potasio. ¿Por qué? Porque el potasio es un mineral que está presente casi en todos los alimentos. Ahora, por ejemplo, hay frutas que contienen más potasio que otros. No sé si usted ha oído mencionar la carambola. La carambola es un veneno letal para el paciente renal. Eso tiene una carga de potasio que mata a cualquier paciente. Puede producirle un infarto por el exceso de potasio. El paciente renal, hay muchos medicamentos que no pueden tomar
tienen que hacerse cada cierto tiempo una medición de, digamos, vamos a llevar un seguimiento, una evaluación de cómo anda su fósforo, potasio, el magnesio, el zinc, cómo anda el hemograma, para saber si tiene anemia, que casi siempre tiene anemia, si se descuida, para saber si la anemia por falta de hierro, si es por falta de eritropoyetina, si es por falta de complejo B, etc. O sea, es muy diferente a la vida de una persona normal. Sobre todo el hecho de que una persona, imagínate, una persona que no orine. Eso es difícil, sumamente difícil. Hay que tener mucha fuerza de voluntad. Hay que tener lo que yo, en el primer artículo que yo escribí en el periódico El Mundo Renal, hay que tener una razón para vivir, o sea, quererse mucho y tener a alguien a quien querer, alguien por quien luchar. Si la persona no tiene nada por qué luchar, no le importa nada, pues ese paciente dura poco. Se estima que la vida de un paciente renal en nuestro país son unos 4 o 5 años. Esa es la sobrevivencia, por ahí anda el tiempo de vida. ¿Por qué razón? Por las razones que he mencionado. Un paciente puede vivir muchos años. Yo conozco pacientes que tienen 22 años aquí en nuestro país, que están ahí creo que en el hospital en el Gautier. Hay unos 2 pacientes. Pero del padre Villini yo no conozco pacientes que tengan la edad de diálisis que yo tengo, por ejemplo. La vida es corta dependiendo de cuánta información tiene el paciente para sobrevivir, qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer, la cantidad de tóxicos por ahí. Yo, por ejemplo, dejé de comer carne de res, ese tipo. No, yo no soy vegetariano. Es por razones que yo soy animalista. O sea, por esa razón yo no como carne. Yo como pollo y pescado. El pescado lo como de manera muy mesurada porque tiene mucho fósforo. Por suerte hay medicamentos quelantes de fósforo que nos ayudan a poder manejarnos, a expulsar el fósforo para que el fósforo no pase a la sangre y mantener niveles aceptables. Pero, por ejemplo, hoy yo mismo me hice una rutina. Tengo por ahí mis analíticas que están dentro de los normales de un paciente renal. Estoy en mi casa con el peso seco. Puedo darme el lujo de algunos pacientes que el primer día que se dializan llegan a su casa y se meten 4 vasos de agua. Entonces, así no. Edis, yo quiero decirte que de verdad mis respetos. Gracias. Porque hoy, esta noche, fue que yo me vine a enterar todo lo que pasa un paciente renal. Yo no estaba educada en ese tema. Por eso te hice la pregunta. ¿Cómo es la diferencia entre una persona que no sufre de los riñones y ustedes, los pacientes renales? Y es que, como tú dices, hay que tener una razón para vivir y mucha fuerza para el día a día, tener que regular lo que comes, tener que dializarte 3 y 4 veces a la semana. Y de verdad que mis respetos. Muchas gracias. Pero independientemente, no solamente dializarse, ser paciente renal en diálisis conlleva muchas otras cosas. Normalmente, sabes que el paciente renal es hipertenso. Yo no soy diabético, gracias a Dios, pero debo manejar mi hipertensión. Tengo que tomar medicamentos complementarios, tengo que complejo B, ácido fólico, una serie de medicamentos, de vitaminas y minerales que necesita mi cuerpo para poder hacer lo que yo hago. Yo estuve ayer en una actividad
en ocasión del del Día Mundial del Riñón en el Ministerio de Salud. Eso yo puedo hacerlo, puedo hacerlo porque trato de llevar una vida lo más sana posible. A raíz de eso que tú dices, yo quisiera, ya para ir finalizando, que tú, por ejemplo, el público televidente, ¿qué parte alerta? Por ejemplo, yo que estoy sana, ¿qué síntomas yo debería tener en cuenta de que tal vez pueda ser una paciente renal? O sea, ¿qué indicadores? Esa pregunta es muy importante. Esa pregunta es muy importante. Como te decía ahorita, aquí tenemos un 37% de hipertensión de la población que es hipertensa. Pero ¿qué sucede? La hipertensión no da síntomas. No da síntomas. Yo recomiendo, lo que todo el mundo recomienda, es que hay que chequear la presión arterial, qué sé yo, 3 veces al año por lo menos, saber cómo anda la presión. La presión arterial anteriormente era más común en personas de 50, 40 años para allá. Ya no. La presión no respeta edad. No respeta edad. Ya tú ves en diálisis muchachos de 20 años, de 18 años, de 17 años, de 15 años en diálisis. Es penoso. ¿Por qué? Porque... Tan jóvenes. Sí, es lamentable. Incluso en el hospital... Robert G. Cabral, hay una unidad de diálisis para niños, en edad de 6 años, 5, 4, y así, que dependen de una máquina de diálisis. Entonces, los diabéticos por igual, el diabético tiene que llevar una vida sana conforme a las directrices, a los mandatos, a las recomendaciones que le indican sus médicos. Entonces, primero, si una persona es hipertensa, sabe que es una persona proclive a caer en diálisis, sí se descuida, porque hay personas que... Primero sería la hipertensión. La hipertensión y diabetes, mantener los parámetros, por ejemplo. Hipertensión y diabetes, ¿y luego? Bueno, se puede caer en diálisis también por otras patologías menos comunes, por ejemplo, una TB renal, tuberculosis renal, hay otros factores, pero los principales son la hipertensión y la diabetes, sobre todo en un país donde tenemos esos porcentajes tan altos de esas patologías. Entonces, lo peligroso de esto está en que no hay orientación, no tenemos un programa sostenido de prevención. Nosotros hemos hecho varios lanzamientos para prevenir la insuficiencia renal. Lo hacemos con volantes, nosotros tenemos varios. Si usted busca, por ejemplo, en YouTube, nuestro canal de YouTube, tenemos varios que se nos está acabando el tiempo. Okay. Su canal de YouTube, si tienen página de Facebook, de Instagram y nuevamente su página web para que el público pueda acceder a toda esa información y pueda orientarse. Nuestra página web es todo minúscula, renalsenderodevida.org. Ahí están nuestros teléfonos, nuestro contacto, nuestro correo. Ofrecemos asistencia también psicológica para aquellos pacientes que la necesitan. En Facebook aparecemos como Asociación de Pacientes Renales Centro de Vida, o sea, con nuestro nombre completo de la institución. Ok. ¿Y su página en YouTube? En YouTube estamos como renal.sendero de vida. Renal.sendero de vida. Renal, siempre renal. Renal.sendero de vida. Pero también, por ejemplo, si se le olvida, puede buscar en Google, puede buscar con el nombre de Asociación de Pacientes Renales Sendero de Vida, y ahí va a aparecer toda la gran cantidad de publicaciones que hacemos a través de los medios de comunicación, entrevistas, etcétera. Eddie, muchísimas gracias. Tú sabes que el tiempo, ¿verdad?, en televisión es limitado. Agradecemos que usted haya aceptado esta invitación
Y Siempre. nada, ya tenemos su contacto, cualquier situación estaremos llamando y por favor envíenos. Nosotros vamos a enviar nuestro correo para Excelente. que usted a través del mismo pues nos envíe toda la información digital que usted puede tener. Muchísimas gracias. Cómo no, con mucho gusto. Gracias, buenas noches. Buenas noches, un gran abrazo. Bien. Señores, el próximo sábado, Laura estará aquí, si el ministerio lo permite, con ustedes, Entre Galenos.